Todos dicen que los hijos de Dios son los descendientes de Set, es decir, el linaje de los justos. Mientras que las hijas de los hombres son las mujeres que se mencionan en el linaje de Caín. Y se mencionan a 3 de ellas por nombre en el linaje de Caín. Es decir, los hijos de Dios son los fieles del linaje de donde vendrá el Mesías. Las hijas de los hombres representan las malvadas mujeres que están en la genealogía de Caín. Ahora ustedes dicen, Pastor Borg, ¿cómo sabemos eso? Bueno, hay varias razones. En primer lugar, tenemos que mirar el contexto. En Génesis 4 está la genealogía de Caín. En Génesis 5 está la genealogía de Set, que es la genealogía de los justos, el linaje de los justos. Y luego Génesis 6 comienza hablando de hijos de Dios e hijas de los hombres. Fíjense qué interesante. Génesis 4, el linaje de Caín, de los malos. Génesis 5, el linaje de Set, el linaje de los buenos. Y luego Génesis 6 habla de la mezcla entre hijos de Dios e hijas de los hombres. Es decir, los hijos de Dios son los del linaje de Set, mientras que las hijas de los hombres son las mujeres en el linaje de Caín. Además de eso, hemos visto que en el libro de Génesis se habla de 2 simientes. Se habla de la simiente de Satanás y de la simiente de la mujer. Se habla de los hijos de Dios y las hijas de los hombres. Se habla de Isaac e Ismael. Se habla de Jacob y de Esaú. En cada caso, las dos simientes son seres humanos. No son el fruto de una relación entre un ángel y un ser humano. Las 2 simientes son simientes humanas. La única diferencia es que una simiente tiene el carácter de Satanás y la otra simiente tiene el carácter de Dios. Es decir, en Génesis, la batalla entre las 2 simientes es la batalla entre los seguidores de Satanás y los seguidores de Dios. Además de eso, en el resto de la Biblia, la expresión hijos de Dios se refiere a los que han recibido a Jesús y se han convertido al Señor. Note lo que dice, por ejemplo, en Romanos el capítulo 8 y el versículo 14. Romanos el capítulo 8 y el versículo 14. Dice aquí lo siguiente: porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son ¿qué? Estos son hijos de Dios. ¿Quiénes son los hijos de Dios? Los que son guiados ¿por quién? Por el Espíritu de Dios. Y varias veces en el Nuevo Testamento se usa la expresión hijos de Dios para hablar de los que son fieles al Señor. Es decir, tenemos varias razones. En primer lugar, el contexto inmediato de Génesis 4 y 5. En segundo lugar, la idea de las 2 simientes en Génesis. En tercer lugar, el significado bíblico de la expresión los hijos de Dios. Y también tenemos lo que dicen los eruditos, que es que los hijos de Dios son los conversos y las hijas de los hombres eran las mujeres malvadas de la genealogía de Caín. Es decir, que cuando dice que se entremezclaron los hijos de Dios con las hijas de los hombres, está diciendo que los conversos, los que eran fieles a Dios, empezaron a casarse con las que pertenecían a la genealogía de los impíos. Empezaron a entremezclarse. Y el resultado fue gigantes. No solamente gigantes en estatura, sino gigantes para hacer el mal. Porque cuando se mezcla el bien y el mal, el resultado es terrible. Por eso Dios le dijo a Israel que no se entremezclara con las naciones de Canaán. Ahora, yo pregunto, ¿por qué quería Satanás entremezclar los hijos de Dios o el linaje de los fieles con el linaje de los infieles? Porque estaba implementando el plan ¿qué? El plan B. Él dice, si yo logro que los descendientes de Caín se entremezclen con los descendientes de Set, los descendientes de Set van a perder su ¿qué? Van a perder su identidad. Y mi linaje se va a tragar el linaje de los hijos de Dios. ¿Y saben que casi sucede así?
Yo pregunto, ¿cuántas personas creen ustedes que vivían en este mundo el día antes del diluvio? ¿1,000? ¿5,000? ¿1,000,000? Mis queridos amigos, no cabe duda de que en este mundo había millones de personas antes del diluvio. Entre la creación y el diluvio pasaron 1,656 años. En un mundo donde no había escasez de recursos naturales. En un mundo donde prácticamente no existía la enfermedad. En un mundo a donde Dios había dicho que debían fructificar y multiplicar y llenar la tierra. En un mundo a donde los hombres vivían hasta tener casi 1,000 años. ¿Cuántos hijos puede tener un hombre de 1,000 años? Casi 1,000 años, porque Matusalén murió de 969 años. Imagínense que cuando llegaban a los 400 años todavía eran teenagers. Todavía están un poquito más allá de la adolescencia. Podían tener muchísimos hijos, no había infertilidad. Es decir, no cabe duda que había millones de personas en el mundo el día antes del diluvio. Porque la Biblia dice que toda la tierra estaba llena de violencia, toda la tierra estaba habitada. Y sin embargo, escuchen lo aterrador. De los millones que habitaban sobre el planeta Tierra, ¿cuántos permanecieron fieles a Dios? Solamente quedaban 8 personas fieles a Dios. Y todos eran de la misma familia. Eran del linaje de Set. Noé es el último personaje que se menciona del linaje de Set. Ahora yo pregunto, ¿qué hubiera sucedido si Dios no hubiera destruido el mundo por un diluvio? Hubiera terminado de corromperse el linaje de donde iba a venir el Mesías o la simiente, y Dios no hubiera tenido a nadie a través del cual traer a la simiente prometida al mundo. Ese era el propósito de Satanás. Era acabar con el linaje, entremezclando a los justos con los injustos. Y el resultado fue estos nefilim, estos gigantes, no solamente en tamaño, sino gigantes en hacer el mal. Y la Biblia dice que antes de que se entremezclaran, había también gigantes. Es decir, los gigantes no eran el fruto solamente de la entremezcla de los justos con los injustos. Ahora necesitamos hablar un poquito sobre lo que sucedió antes del diluvio, que llevó finalmente a este gran cataclismo universal. Notemos en primer lugar la maldad que había en la tierra. Vayan conmigo a Génesis, el capítulo 6 y el versículo 5. Génesis, el capítulo 6 y el versículo 5. Dice, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Fíjense las expresiones que se usan. Mucha en la tierra maldad. Dice, todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y fíjense cuál fue el resultado de esto. Versículo 11. Y se corrompió la tierra delante de Dios. Y estaba la tierra llena de ¿qué? De violencia. Y miró Dios la tierra, he aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. ¿En qué condición estaba la tierra antes del diluvio? Prácticamente, completamente ¿qué? Corrompida por el pecado y llena de violencia. Y por lo tanto Dios dice, yo voy a destruir al planeta Tierra. Pero Dios nunca destruye una civilización sin primero enviar un mensaje de advertencia. Y por lo tanto Dios levantó a un hombre llamado Noé para proclamar su mensaje de advertencia a ese mundo, de que iba a ser destruido por la iniquidad que ellos tenían. Quiero que noten lo que dice en 2 de Pedro, el capítulo 2 y el versículo 5 sobre este predicador. 2 de San Pedro, el capítulo 2 y el versículo 5. Dice aquí, y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, escuchen bien,
pregonero de justicia, es decir, predicador de justicia, el que proclamó la justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. ¿Qué fue lo que proclamó o pregonó Noé? Pregonó que era necesario tener, ¿qué? Justicia. Noten también lo que dice el libro de los Hebreos, el capítulo 11, y vamos a leer el versículo 7. Hebreos, el capítulo 11 y el versículo 7. Aquí está hablando nuevamente del mensajero que Dios levantó. Dice, por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. ¿Qué hizo Noé? Noé predicó y también ¿qué? Y construyó. Porque si sencillamente hubiera dicho que Dios iba a destruir el mundo por un diluvio y no hubiera hecho nada, como que la gente no le hubiera creído mucho. Pero si él predica el mensaje y vive el mensaje haciendo un arca, la gente queda absolutamente sin excusa. Ahora, ¿qué mensaje proclamó Noé? ¿Era un mensaje de amor? Sí. Dios les dijo, Dios ama a esta civilización. Dios no quiere destruirlos. Dios quiere que vivan. Él no quiere la muerte del pecador. Arrepiéntanse de su pecado. Cambien sus vidas por el poder de Dios. Y entonces Dios no va a enviar el diluvio. Pero si no se arrepienten y cambian sus caminos, el diluvio vendrá. ¿Cuánto fruto tuvo el mensaje de Noé? De millones de personas, solamente su familia recibió el mensaje. Vivimos en un mundo hoy a donde la gente cree que la mayoría está con Dios. ¿Sabe usted que en la Biblia la mayoría nunca ha estado con Dios? Es la minoría la que está con Dios. Algunas personas dicen, ¿cómo es que los adventistas pueden tener razón cuando ellos dicen que se debe guardar el sábado cuando casi todo el mundo guarda el domingo? ¿Ve? La gente se rige por las mayorías y no por lo que enseña la santa palabra de Dios. El mensaje de Noé no fue un mensaje blandito, no fue un mensaje suave, no era un mensaje, bueno, Dios ama a todo el mundo, Dios no va a destruir a nadie, todo va a andar bien, no se preocupen. Él predicó justicia, dijo, arrepiéntense y cambien sus caminos porque la destrucción vendrá. Ahora escuchen bien, el mensaje de Noé no fue un mensaje fácil. ¿Saben por qué? Les voy a compartir algunos datos, no los vamos a leer, pero solamente se los voy a compartir, están en su lista de textos. Según Génesis 2, 5 y 6, la tierra al principio era regada por un vapor que subía de la tierra. Es decir, no había llovido antes del diluvio nunca. La tierra no era regada por lluvia, sino que era regada por un vapor que subía de la tierra. Génesis 2, 5 y 6. Y alguno dirá, pero pastor, ¿cómo llegó a estar esa agua debajo de la tierra para que pudiera salir como un vapor? Bueno, en Génesis 1 y el versículo 2 nos dice que este planeta estaba cubierto de agua antes de la creación. Y en Génesis 1:7 nos dice que Dios tomó parte de esa agua y la puso debajo de la tierra y tomó otra parte del agua y la colocó encima de la tierra y eso llegó a ser la atmósfera. Es decir, el agua que cubría el planeta, Dios tomó parte y la colocó arriba y tomó parte del agua y la colocó abajo. El agua que colocó bajo la tierra era la que subía para regar la tierra como un vapor. Cuando Dios trajo el diluvio a este mundo, Dios no tuvo que inventar agua. Dios no tuvo que crear agua. Lo único que tuvo que hacer fue abrir las ventanas del cielo a donde había colocado el agua arriba y traer el agua que está debajo de la tierra, las fuentes del gran abismo, y traer el agua que estaba abajo para nuevamente cubrir el planeta. Es decir, el agua que puso arriba y abajo, ahora Dios en el diluvio trae el agua de arriba y trae el agua de abajo y nuevamente llena el planeta como era antes del diluvio. Ahora ustedes pueden imaginarse cuán ilógico era el mensaje de Noé.